las gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio, hermanos. Dios es bueno con su pueblo siempre. Estamos agradecidos con Dios a pesar de la calor que nos estamos derritiendo aquí, pero consideramos que independientemente este es el mejor lugar para estar el día de hoy a esta hora. Queremos aprovechar y dar la bienvenida a quienes no pudimos dársela esta mañana. Es un gusto ver a los hermanos Stossel en la casa del Señor de vuelta. Nos tengo un caballero que nos acompaña. Bienvenido. Señor le bendiga y esperamos que sea edificado en la mañana de hoy. Y como se pudieron dar cuenta en la lectura extensa que tuvimos hace un momento, vamos a retomar nuestra serie en el libro de Éxodo, la serie que hemos titulado Un grandioso libertador. Y mis amados hermanos, no me cansaré de decirlo, nos encontramos en lo espeso del chicheme, como dirían por ahí. Y entiendo el contenido de esta porción. Puede parecer a simple vista aburrido, tedioso, extenso, tela por aquí, oro por allá, medidas por aquí, medidas por allá, ropa por aquí. Sin embargo, mis amados hermanos, todo lo que hemos visto hasta aquí, desde la canastilla, desde Faraón, desde Moisés, desde las plagas, desde el Mar Rojo, desde la caminata en el desierto hasta aquí, apunta precisamente a este momento en el que nos encontramos en las Escrituras. Moisés estaba recibiendo directamente de Dios los planos del tabernáculo. El tabernáculo era el cumplimiento, gracias hermano, de la promesa hecha por Dios desde Adán hasta los patriarcas. Ellos serían su pueblo y él sería su Dios. Y lo más importante a comprender, mis amados hermanos, es que la redención no es un evento arbitrario. Como les dije al inicio de nuestra serie, el Éxodo no es una historia meramente de justicia social. Estos esclavos fueron libertados. Si ese fuera el propósito del libro del Éxodo, nos perderíamos de nuevo lo espeso del chicheme. El propósito del libro del Éxodo es mostrarnos que el propósito de la redención es comunión con Dios. Y eso lo cambia todo, mis amados hermanos. Fuimos redimidos, fuimos salvados para tener comunión con Dios. Ni más ni menos. Lo vimos en la porción final. Acompáñenme a Éxodo capítulo 29, versículos 45 y 46. Éxodo 29, 45. Note lo que dice la palabra del Señor allí. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y, versículo 46, conocerán que yo soy Jehová su Dios, que hizo ¿qué cosa? Que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Tal como lo hemos dicho desde el inicio de nuestra serie, el relato del Éxodo es un símil de nuestro propio peregrinaje espiritual. Dios nos redimió, Dios nos libertó con mano fuerte, poderosa de la opresión del pecado, mediante la obra del mediador Jesucristo, nos otorga comunión con Él, comunión íntima con Él, de modo que nosotros podemos decir, Él es nuestro Dios y nosotros somos de Él. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Ese es el pacto eterno
que fue ratificado con sangre. En el caso del pueblo de Israel, ratificado ya el pacto con sangre, ahora entramos en una nueva etapa, el aspecto de la comunión. Y el aspecto de la comunión se iba a dar en el tabernáculo y alrededor del sistema sacerdotal, debemos decir así, que gira en torno a él. Y precisamente, hermanos, el tema a partir del capítulo 28, si recuerdan bien, es el establecimiento del sistema sacerdotal, el establecimiento de la figura sacerdotal. Esta figura entonces, a partir del capítulo 28, comienza a tomar preponderancia, diligencia. Y espero que lo recuerden, hermanos, el sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres, alguien que fungía como un ministro en cosas sagradas, pero importante notar, en representación de los hombres. Los profetas hablaban en representación de lo divino, los sacerdotes hablaban en representación de lo humano. El sacerdote, mis amados hermanos, era el representante de la causa del pueblo del pacto delante de Dios. Recuerdan lo que vimos la última vez, hermanos. Su mente, su corazón, sus hombros debían buscar siempre el favor del pueblo de Dios delante de Dios. Y esa vocación la vimos realzada en la vestimenta sacerdotal que vimos hace unas semanas. Ahora, en nuestro texto hoy, el capítulo 29, vamos a ver cómo sería la consagración de los sacerdotes, tanto los individuos como la vestimenta. Y ya hemos dicho, hermanos, que la consagración es el acto de apartar, separar, dedicar, ya sea algo o alguien fuera del propósito común, fuera del uso común, hacia un propósito particular, especial. En este caso, alguien sería separado de la vida común para el servicio divino como sacerdote. Nuestra tesis esta mañana, mis amados hermanos, es sencilla porque lo que vamos a ver con respecto a los sacerdotes se aplica en virtud de la obra de Cristo con todo creyente que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Nuestra tesis sostiene que Dios consagra a los sacerdotes que redimió para su servicio. Por eso titulamos el mensaje de esta mañana, Consagrados para servir al Señor. Ahora, hermanos, ¿cómo serían consagrados los sacerdotes y su vestimenta? El texto nos dice que serían consagrados por medio de una ceremonia de consagración. Una ceremonia que consta de dos partes. Una parte en la que el individuo y su vestimenta serían separados para un propósito, y en la otra parte dedicados al cumplimiento de dicho propósito. Todas nuestras lecciones, mis amados hermanos, vendrán de dicha ceremonia en esta mañana. Veremos primero la ceremonia establecida, luego la veremos desarrollada con el favor de Dios, y quisiéramos entonces concluir con algunos puntos de aplicación. Sin más preámbulo, hermanos, veremos la ceremonia establecida. Y lo vemos rápidamente, hermanos, en la primera parte del versículo 1. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean, ¿qué cosa? Mis sacerdotes. Note, hermano, que en esta ocasión Moisés iba a fungir como sacerdote en favor de quienes serían ordenados o consagrados sacerdotes. Y esto aquí, mis amados hermanos, está resaltando la figura multifacética de Moisés. Moisés cumplió funciones de profeta, Moisés cumplió funciones de legislador
Moisés cumplió funciones también sacerdotales. Todo esto, mis amados hermanos, recordándonos, sin duda, aquel que es superior a Moisés en todos sus oficios, como sumo sacerdote, como rey y como profeta, nuestro Señor Jesucristo. Y mis amados hermanos, como cantamos hace un momento, si usted sale de aquí y usted se olvida de alguna manera de la figura de Cristo, comete un grave error. Nuestro Señor Jesucristo, su persona, su obra, brillan en todo lo referente al tabernáculo de manera incandescente, hermano, casi deslumbra lo que vemos de nuestro Señor Jesucristo aquí. Y esta porción no es la excepción. ¿Ok? Como vimos en el capítulo anterior, los individuos consagrados serían los Aarón como sumo sacerdote y sus hijos en un escalafón menor, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ahora, hermanos, el hecho de que hubiera una ceremonia formal, de que hubiera una ceremonia solemne, sin duda alguna apunta al valor, a la importancia del evento aquí descrito. Apunta a la importancia de la vocación, del llamado. Lo que, como ya mencioné, es el fundamento o el inicio, mejor dicho, del sistema levítico. ¿Ok? A continuación, a Moisés le son revelados los elementos que se iban a utilizar en dicha ceremonia. Y lo vamos a ver brevemente a partir de la segunda parte del versículo 1. Toma un becerro de la vacada, 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. La realidad es, hermano, que hay 5 elementos para esta ceremonia, los cuales debemos ver brevemente para entender el significado de la ceremonia. El primero, un novillo. En este caso se refiere a un crío macho de vaca, un torito, un becerro, como usted prefiera llamarlo. Tenía que ser macho. Número 2, 2 carneros o ovejas macho. Es fundamental, hermano, observar que tanto como el novillo como los carneros debían tener una característica particular. Debían ser sin mancha, sin defecto. Eso es muy importante, hermanos. De hecho, el significado o las implicaciones pueden verse de manera doble. La primera y la más obvia es que lo que había que ofrecer al Señor de alguna manera u otra era lo mejor. ¿Sí? Un animal sin mancha era lo mejor del ganado. Al Señor se le ofrece lo mejor. Sin embargo, la implicación primordial de esta característica es el hecho de que el que sea un animal sin defecto apunta a una realidad de pureza espiritual o perfección moral. Esa es la premisa a comprender. Quería significar sin pecado, perfecto. ¿Ok? El tercer elemento lo vemos aquí: panes, tortas y hojaldres. Nuestra hermana nutricionista estará brava porque esa dieta no se ve balanceada, demasiado carbo, ¿verdad? Todo de flor de harina de trigo. Pero aquí el tema no era nutrición, sino un aspecto simbólico que apunta a una realidad mayor. Y también las hojaldres o el pan tenía que tener una característica particular: sin levadura, indicando también sin la contaminación, sin la corrupción del pecado. ¿Ok? Tanto las tortas como las hojaldres serían amasadas y untadas con aceite respectivamente. Entonces tendríamos pan, tendríamos torta, que sería una especie de disco probablemente agujerado,
y tendríamos las hojaldres que serían otra vez disco, pero más plano, parecido de verdad a nuestras hojaldres. ¿Ok? Ese es el tercer elemento. El cuarto elemento lo vemos en el versículo 3. El canastillo dentro del cual se pondría el pan y, bueno, los panes completos. Pan, torta y hojaldres. ¿Sí? Ahora, aquí en el versículo 3 también se nos revela el propósito de los elementos. Y ya vemos que no era solamente una cena nutricional, sino que eran ofrendas, lo que se iba a elevar delante del Señor. Estas cosas se presentarían delante de Dios en forma de sacrificio. ¿Ok? Hay un quinto elemento. Y el quinto elemento se menciona en el versículo 7. Y es el famoso aceite de la unción. Uno de los elementos más mal interpretados y más mal utilizados por los cristianos modernos. Pero veremos el significado en un momento. ¿Ok? El aceite de la unción en el versículo 7 se utilizaría para ungir a los sacerdotes. Ahora, no lo vamos a ver ahora, lo veremos la próxima semana, en el capítulo 30, pero usted puede hacer una observación desde ya si quiere, de cómo se debía elaborar el aceite de la unción a partir del capítulo 30, partiendo del versículo 22. En casa usted puede ver que había que mezclar ciertas hierbas aromáticas y se hacía entonces el aceite de la unción. ¿Ok? Estos serían los elementos utilizados para la consagración de los sacerdotes. ¿Ok? Todo esto es muy importante, hermano. Vamos a un punto aquí. Seguidamente vamos a ver el uso que se le daría a dichos elementos. Y eso lo comenzamos a ver a partir del versículo 4. Una vez que se terminara el tabernáculo, nada se podía hacer si esta ceremonia que Moisés está recibiendo en el monte no se ejecutaba. Y la ceremonia iniciaría con un procedimiento de lavado, vestido y unción. Y eso usted lo observaría a partir del versículo 4. Note lo que dice el versículo 4. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Ahí donde arrancaba la ceremonia, debían ser lavados con agua. Ahora, ¿qué representa el lavado con agua en las Escrituras? El lavamiento por agua en las Escrituras es un símbolo de limpieza espiritual y de santificación. Por lo general, cuando se ve el agua en las Escrituras, este es uno de los sentidos en los cuales se utiliza. Acompáñenme, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Este es muy importante. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Esta es la promesa del Señor para su pueblo, primordialmente en el nuevo pacto. Esparciré sobre vosotros, ¿qué cosa, hermanos? Agua limpia, y seréis limpiados todos de los microbios, del lodo, de la tierra. ¿Es lo que dice su versión? No, serán limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Ok? El lavado en esta ceremonia sería completo, de pie a cabeza. No obstante, mis amados hermanos, a partir de allí, el lavado en el lavatorio, elemento que veremos más adelante, sería de las manos y los pies solamente. De modo que los sacerdotes debían lavarse en símbolo de limpieza y santificación espiritual. Lo segundo es que debían entonces vestirse.
¿Con qué debían vestirse? Con las ropas sacerdotales, las cuales vimos con extensión la última vez que nos reunimos. Por tal razón no nos vamos a quedar allí. El punto que quiero que observen, hermanos, es que luego de lavados debían ponerse la vestimenta. Y una vez puesta la vestimenta, cinto, manto, efod, pectoral, mitra y todo lo demás, debía entonces el aceite de la unción ser derramado sobre el individuo. ¿Qué es lo que representa el aceite de la unción, mis amados hermanos? Que el individuo al que se le unta o se le pone el aceite había sido separado, consagrado para el servicio público, no privado. Esto es importante notar, mis amados hermanos, para el servicio público. ¿Cuál es el ejemplo de eso? ¿Qué se hacía cuando se iba a ordenar a los reyes? Había que ungirlos con aceite. Lo vimos con todo. Saúl, David, etcétera, etcétera. Para el servicio público, ungidos con aceite. Dios está diciendo por medio de este aceite aromático que esta persona fue escogida por Dios, separada por Dios para servirlo públicamente. Y al mismo tiempo, el aceite representa al Espíritu Santo capacitando al ungido para cumplir la vocación por lo cual fue llamado. ¿Ok? Eso es lo que significaba ahí. Por ende, hermanos, esta acción que acabo de describir separaba tanto a Aarón, a sus hijos y los descendientes después de Aarón, todos y cada uno de ellos a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, hasta o mientras se mantenía vigente el oficio sacerdotal. Este sería el método de consagración. ¿Ok? ¿Qué es lo segundo a observar aquí? Lo vemos a partir del versículo 10. Las ofrendas. Aquí es donde vamos a ver los elementos mencionados en el versículo 1 y 2. 3 ofrendas se realizarían. Y hermanos, es importante notar 2 cosas. Todas las ofrendas realizadas tienen que ver de alguna manera u otra con el tema del pecado. Si hay algo que usted y yo vamos a notar a lo largo de este pasaje, no sé si le pasó cuando el hermano Ricardo le estaba leyendo, usted a veces va a sentir la necesidad de ir a lavarse la cara o a bañarse de la cantidad de sangre que sale de esta página. 3 ofrendas, las 3 sangrientas, y el propósito de las ofrendas es de alguna manera lidiar con el problema del pecado. Destaca de manera particular las diferentes maneras en las que el pecado contaminaba primero a quienes servían al Señor, segundo el lugar del culto y en tercer lugar la comunidad completa. Y al mismo tiempo las 3 ofrendas tenían 3 énfasis diferentes. Y es lo que quisiera que observáramos brevemente. La primera, el novillo o becerro en ofrenda por el pecado. Eso usted lo ve desde el versículo 10 al 14 que leyó nuestro hermano hace un momento. Ahora, hermanos, ¿por qué esto es importante? Recuerden, ya hemos dicho cuál era la misión del sacerdote. Según Hebreos capítulo 5, versículo 1, la misión del sacerdote era estar delante de Dios en representación del pueblo, ofreciendo ofrenda o presentando ofrenda en expiación por los pecados del pueblo. Sin embargo, hermanos, había un problema. Los sacerdotes escogidos formaban parte del mismo pueblo. Los sacerdotes escogidos también tenían pecado. Eran capaces de pecar también. Por ende, el sistema incluía lidiar con el pecado de aquellos que iban a ser consagrados y de todo el pueblo en particular. Ahora, note algo interesante.
De acuerdo con el versículo 10, el becerro debía ser traído delante del tabernáculo y tanto Aarón como sus hijos debían poner sus manos sobre las cabezas del animal. Y mis amados hermanos, este acto es muy importante. No estaban ordenando al carnero o al becerro para ser líder espiritual. La implicación era otra. El imponer las manos en este contexto era un acto de transferencia de culpa. Era un acto de identificación con el animal. En otras palabras, la persona estaba diciendo: lo que me debe pasar a mí, le va a pasar a este animal. Esa es la premisa inicial. Este animal inocente, sin defecto, sin mancha, va a morir por este señor con defecto, con falta, no inocente. Esa es la premisa. ¿Ok? Entonces, según el versículo 11, el animal sería degollado delante de quién, hermano? Delante de Moisés, delante de Aarón. Esta parte es importante, hermano. El animal sería degollado delante del Señor. ¿Qué es lo que debemos comprender con esto, mis amados hermanos? La vida de todo ser viviente, ya sea creyente o no, especialmente de aquellos que son creyentes, está delante de Dios. Mi hermana no es el juez. Mi mamá no es el juez. Dios es el juez. Dios es el que juzga no solamente a los creyentes, sino a todos los hombres, como vimos esta mañana. Por ende, el perdón es otorgado por mi mamá. El perdón es otorgado por mi papá. No, el perdón es otorgado por Dios. La ofrenda es aceptada por Dios. La certeza del perdón proviene de que el perdón o el sacrificio es el resultado de la provisión de Dios para lidiar con el problema del pecado. Y vaya, mis amados hermanos, que era necesario lidiar con el problema del pecado. El testimonio de los israelitas desde el descenso del monte hasta el final de la historia ratifica la necesidad de lidiar con el pecado. Y quisiera tomarme el tiempo, hermanos, una vez más y ratificarle a la iglesia la meta de la existencia humana es la comunión con Dios. El resultado de la caída nos alejó de la comunión con Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos separa de Dios. Por ende, Dios hizo provisión, como vemos aquí, para que pudiéramos tener comunión de vuelta con Él, mediante la redención. ¿Qué nos dice esto, hermano? Lo primero que a veces se nos olvida en esta época moderna y progresista, que la comunión con Dios es en la hermosura de la santidad. Por ende, Dios no disminuye su estándar de santidad para, como dicen los pelados, parquear con usted. Y el problema, hermano, que el pecado pervierte la noción, el concepto, la idea de comunión. El pecado afecta nuestra comunión con Dios. Y alguien dirá, en el mundo, ¿eso qué importa? Bueno, hermanos, importa todo. Importa todo. Porque para eso fuiste creado. El pecado es un factor contaminante de nuestras vidas y por ende de nuestra comunión con Dios. Sin importar cuánto lo ignoremos, sin importar cuándo le demos el vistazo o lo ninguneemos. Estos pasajes, hermanos, nos recuerdan de la importancia de lidiar con el pecado, no como un asunto condenatorio, que ese es el problema que a veces entendemos, sino como un asunto redentivo, que es como se nos presenta aquí. La Biblia no nos presenta a un Dios carnicero, nos presenta a un Dios que, viendo un problema, trae la solución al problema, que es la redención de pecadores por medio de un sustituto. Las ofrendas del pecado, mis amados hermanos, tienen como meta
precisamente el preservar la santidad en la cual es posible la comunión con Dios. E iba a comenzar precisamente por quienes iban a representar al pueblo delante de Dios. De modo que Aarón y sus hijos no fueron escogidos porque eran los hombres sin pecado. Todo lo contrario. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Escuche lo que dice el hermano Vern Poitres. Con el tabernáculo en medio del pueblo, los sacrificios debían ser instituidos para proveer acceso a la presencia de Dios y para remover la contaminación que surge del pecado de Israel. Es por eso, hermano, que en el versículo 12, Moisés debía tomar sangre con su dedo y untarla en las salientes o en los cuernos del altar de bronce. Y el resto de la sangre debía ser derramado al pie del altar en su totalidad. Y hermano, de nuevo, la sangre derramada es un signo de purificación. El pecado contaminaba, hermano, inclusive el altar donde se iban a consumir las ofrendas. Ese es el propósito de la sangre. Note, hermanos, la grosura que cubría las vísceras debía ser quemada en el altar. ¿Ok? Ahora usted dirá, qué asco la grasa. ¿Right? Nadie quemaría la grasa, que yo sepa. Sin embargo, es hora de que podamos comprender que en tiempos, digámoslo así, de la antigüedad, esta era la mejor parte del sacrificio. A veces usted escucha al salmista diciendo, seré saciado con grosura, dice el salmista. ¿Ok? Y usted de repente inmediatamente dice, guácala, pero en ese tiempo era lo máximo, era lo más valioso para ofrecer. Era símbolo de que lo más valioso, la mejor parte, era entregada a Dios. Pero note algo interesante. El versículo 13 nos dice que todo lo que quedara, aparte de la víscera, tenía que ser quemado. ¿A dónde, hermano? Afuera del campamento. Todo esto nos apunta a que el pecado no tiene espacio en el campamento y tiene que estar fuera del campamento. No es que el pecado no exista, pero tiene que existir fuera del campamento. Esa es la premisa. Entonces vemos en estos primeros versículos que el sacrificio fue el método utilizado por Dios para limpiar la corrupción del pecado en medio del campamento y mantener la comunión en santidad, comenzando con los sacerdotes ordenados. ¿Ok? Luego, a partir del versículo 15, vemos la segunda ofrenda. El segundo sacrificio iba a incluir al primero de los carneros y había que hacer exactamente lo mismo. Según el versículo 15, Aarón y sus hijos tenían que imponer sus manos sobre el animal en significación de identificación con la criatura. ¿Ok? Ese animal sería degollado también. Pero aquí hay una diferencia. La sangre se iba a rociar sobre el altar también. Pero note qué pasa aquí. ¿Cuánto el animal se consume? Todo el animal es consumido en este caso. Todo. Limpiadas las patas, los intestinos, todo debía ser colocado sobre el altar, sobre la cabeza del animal, como dice el versículo 17. Todo debía ser quemado completo como holocausto. Y note la distinción que se hace aquí. Esta ofrenda o este holocausto ascendía como olor fragante delante del Señor. Note que el anterior no se habla de olor. En esta sí. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones del sacrificio completo o el animal quemado completo? Son dos.
Y permítame decirle cuáles son. La primera, pongámonos en los zapatos del animal. En las pezuñas del animal. El animal no tiene zapatos. El animal iba a ser consumido todo en el fuego. Degollado, descuartizado y echado en el fuego. ¿Ok? Lo que nos dice esto aquí, hermanos, es que la persona que le puso las manos al cordero debía ser consumida en su totalidad, totalmente consumida por el fuego. No obstante, el individuo, en lugar de ser consumido por su pecado, es preservado. ¿Pero preservado para qué? Es el detalle. Preservado, mis amados hermanos, para presentarse delante de Dios y vivir a partir de ese momento en dedicación total, absoluta a Dios, quien ofreció el sustituto. Note, hermanos, no era dedicación parcial, como algunos lo entendemos hoy. El sacerdote no estaba dedicado para ir los sábados al tabernáculo y hacer lo que le daba la gana el resto de la semana. ¿Ok? Y la aplicación es directamente aplicada a nosotros también, si es que hemos sido partícipes del sacrificio y hemos impuesto las manos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fuimos dedicados para vivir totalmente consagrado a aquel que hizo promisión por mi pecado y por el suyo, otorgando un sustituto. ¿Quiere decir eso entonces que estoy consagrado solamente los domingos en la mañana? No, mi amado hermano, permítame decirle que el domingo es el principio. Y lo triste es que algunos de nosotros ni siquiera sentimos la necesidad de estar aquí los domingos en la mañana siempre. Tengo que decirlo así, hermano. Y decimos que somos olor fragante delante del Señor. Pero permítame decirle, es tiempo completo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos son del Señor. Y el domingo de manera especial. Pero todos son del Señor. Todos son a su servicio. Es lo que está enseñándonos esta ofrenda. El énfasis particular de esta ofrenda es la entrega total del individuo. Hay una tercera ofrenda. Lo vemos a partir del versículo 19. El tercer animal, el segundo cordero, había que hacer exactamente lo mismo. Imponerle la mano al cordero, el cordero sería degollado y la sangre aquí ahora se hacía otra cosa. Ven que hay sacrificio, hay muerte, degollamiento, pero cada uno implica una acción diferente. En este caso particular, Moisés tenía que untarse sangre en el dedo, ponérsela en el lóbulo derecho a Aarón y sus hijos, en el dedo pulgar derecho, en el dedo pulgar del pie, o el dedo gordo, como lo decimos nosotros. ¿Ok? El texto bíblico allí no dice exactamente por qué. Sin embargo, hermanos, usted y yo podemos entender por lógica lo que está haciendo la sangre aquí. La sangre aquí está separando, consagrando al individuo para algo. Algunos eruditos, por ejemplo, consideran que las extremidades son representativas de todo el ser del individuo, que estaban siendo limpiadas por la sangre para el servicio, por poner un ejemplo. Y noten, hermanos, los sacerdotes no solamente debían ser rociados con la sangre del cordero, sino con aceite de la unción, como dice el versículo 21. De esta manera, el individuo, sus vestiduras serían santificadas, separadas, pudiéramos decir mejor, sacadas del uso común para la vocación y el propósito santo. Por eso ese carnero, como dice el versículo 23, es carnero de consagración. Algunos dirían inclusive carnero de ordenación. ¿Ok? Y ya a esta altura, hermano, había sangre por todos lados. Por todos lados. En la cara del
sacerdote, en la ropa del sacerdote, en la oreja, en todos lados había sangre. Y esto, hermanos, ya debe darnos una imagen que tenemos que pintar en nuestras cabezas. Y note, esa ofrenda no termina ahí. A partir de aquí entran algunos elementos que habíamos dejado por fuera. Los panes, como dice el versículo 23, uno de los panes, una de las tortas y una de las hojaldres, junto con la grasa de la cola, la grasa de las vísceras y los riñones y la espaldilla que dice ahí, o pierna. Note lo que se debía hacer con eso, hermanos. Todo esto debía ser puesto en las manos de los sacerdotes, quienes iban entonces a ofrecerlas como una ofrenda mecida. Ahora, hermano, eso es interesante lo que vemos en el versículo 24. No se sabe exactamente qué quiere decirse con ofrenda mecida. Que si la movían de izquierda a derecha, si la movían de arriba a abajo o de adelante para atrás. ¿Ok? Algunos eruditos consideran que el Talmud y la tradición rabínica, por ejemplo, indican que se trataba de 4 movimientos sucesivos. De adelante a atrás, de atrás a adelante, mecido de abajo hacia arriba y de arriba a abajo. ¿Ok? Puede ser. Lo importante aquí es observar qué es lo que significaba la ofrenda mecida. Y este gesto mostraba de manera física, tangible, presencial, que todos los objetos del sacrificio provienen de Dios y le pertenecen a Él. ¿Ok? En este caso, las tortas, los panes elevados, todo esto sería quemado en el altar. Y recuerden, las manos de la sacerdote estaban también sobre el animal, indicando que le pertenecían también al Señor. Ahora, había una segunda motivación para la ofrenda mecida y la vemos en el versículo 26. Y este es muy importante porque a veces se nos olvida hoy. El pecho del carnero, yo nunca he comido las porciones así cortadas, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad, pero el pecho del carnero era la porción que le pertenecía al oferente del sacrificio o al que elevaba el sacrificio. En este caso, Moisés en su función de sacerdote. Moisés tendría el derecho otorgado por Dios de consumir el pecho del cordero. ¿Ok? Y de ahí se instituye que todo lo que los israelitas trajeran como ofrenda de paz sería para el consumo de los sacerdotes. ¿Ok? Todo lo que se trajera era la ofrenda de paz. Y la ofrenda de paz podía hacer 3 cosas. Usted podía traer ofrenda de paz en agradecimiento por una bendición. Oh, Señor, gracias porque me bendeciste. Usted tenía que llevar su cordero o el animal que fuera a llevar. De ahí tenía que comer Aarón y sus hijos. La ofrenda de paz podría ser el pago de un voto de lo que se hacía en aquellos tiempos. Señor, tú cumpliste tu promesa. Aquí está mi carnero. El pecho de ese carnero era de Aarón y sus hijos. O simple y sencillamente porque quería alabar al Señor. Usted iba, Señor, tú has sido bueno todo este tiempo, me agrada lo que tú has sido y serás con nosotros, aquí está mi cordero. Y eso también se lo podía comer Aarón y sus hijos. ¿Ok? Recuerden, hermanos, los levitas no tenían heredad. Ellos se iban a dedicar parcialmente, medio tiempo, no, tiempo completo al ministerio, y su sustento fue garantizado por Dios de la ofrenda del pueblo. Y note, hermano, es interesante, no es la ofrenda obligatoria. El Señor pudo haber dicho, todos tienen que traer 17 carneros para Aarón y sus hijos. Pero el Señor toma esto de la ofrenda voluntaria del pueblo. Y obviamente las implicaciones son obvias. El pueblo le compete el sostener el ministerio. Ahora le hago la pregunta, hermano, para que veamos cómo a veces lo entendemos. Y espero que me puedan entender. ¿Usted cree que alguien no quería llevar su ofrenda y no participar de la comunión con Dios? Porque esa era, en teoría, lo que se estaba hablando allí. La meta era comunión con
Dios. Así que el pueblo dice, no hay ningún problema, mientras más, mejor, porque la meta es comunión con Dios. Extrapolémoslo a hoy. No necesariamente nuestra meta es la comunión con Dios. De hecho, a veces se ve el sostenimiento del ministerio como una carga, como un dolor de cabeza. Desde algunos lugares se habla como de que hay que sostener a los pastores ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se entiende el valor del ministerio que se está hablando aquí. La implicación va directa al ministerio en general. Y algunos de nosotros pasamos por alto el valor que tiene la iglesia local. Hermanos, somos casa de Dios. Somos el templo de Dios vivo. Dios mora en medio nuestro. Ese es el beneficio del cual usted y yo somos partícipes. Brevemente, hermanos, quisiera que observen la duración de la ceremonia. Todo esto que les mencioné se tenía que hacer, según el versículo 30, por 7 días seguidos. Todo esto para consagrar tanto a Aarón como a sus hijos al ministerio sacerdotal. Y note, como nos dicen los versos del 31 al 37, todas las cosas que tocaran el altar, todas las cosas que fueran cerca del altar, eran santas o santísimas y nadie más lo podía tocar. O sea que inclusive si Aarón y sus hijos comían y era tanto que quedaban llenos, si quedaba para el día siguiente, había que quemarlo todo. No se podía decir que, bueno, voy a regalarle a fulano, a mengano. O no se podía hacer eso tampoco y que, bueno, yo voy a llevar esto a la casa de fulano y mengano. Porque hablaba de comunión, hablaba de pacto. La ofrenda de consagración, el hecho de que fuera comestible, era señal de comunión con Dios, en virtud del sacrificio hecho. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era el propósito? Bueno, ¿cuál era la misión principal de los sacerdotes? Lo vemos a partir del versículo 38. La primera no está aquí. La primera nos la dijo el hermano Carlos cuando vimos el candelabro, ¿cierto? ¿Quiénes estaban encargados de mantener el candelabro prendido? Los sacerdotes. Ojo con eso, hermano. Continuamente el candelabro tenía que estar encendido y esa era parte del oficio sacerdotal. Ojo con eso. Igualmente, hermano, ese altar tenía que estar prendido prácticamente todo el día, todos los días, de lunes a domingo, digámoslo así. ¿Ok? Aparte de la ofrenda por los sacrificios o del pecado del sacerdote, del pecado del pueblo, del día de la unción, de cualquier otra ofrenda, todos los días de Dios. En la mañana una, en la tarde otra. Continuamente, por estatuto perpetuo. Un cordero en la mañana, con 2 litros de flor de harina, con 1 litro de aceite de olivo y 1 litro de vino. 40 a 41 los versículos lo señalan. Uno en la mañana, uno en la tarde, todo el día, todos los días. Y hermanos, les digo esto así para que piensen de nuevo, ¿cuánta sangre había ahí? Yo ya estoy, después de volver a leer, hermano, estoy sintiendo el olor a hierro en la nariz. Sangre, 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 sangre y más sangre. Oh, pero qué Dios más sangriento. Sí, usted podrá decir que es un Dios sangriento, pero piense por qué era tan sangriento. Y eso lo vemos en el propósito de todo, hermano. Porque usted se puede quedar, sangre, sangre, ¿por qué tanta sangre? ¿A dónde apunta? Piénselo por un momento, hermanos. Las ofrendas diarias debían ser continuas por las generaciones en el lugar donde Dios tendría comunión con su pueblo. Eso es lo que dice el versículo 42. O sea que el precio de la comunión con Dios, ¿qué era, hermano? Sangre. Mucha sangre. Ese es el punto aquí. Enfatizando, hermanos, la necesidad de pureza y santidad
para comunión con Dios. Recuerden lo que dice en las Escrituras, mis amados hermanos: sin santidad alguno nadie verá al Señor. No hay comunión con Dios sin santidad. Eso es lo que nos señala el versículo 43 al 46. Como vimos al inicio, Dios redimió un pueblo para tener comunión con Él. Todo este sistema sacrificial, sacerdotal, tenía como fin último comunión con Dios. Y usted dirá, eso parece exagerado. La realidad es que no. Permítame 5 minutos para concluir con aplicación. Porque usted puede estar leyendo todo esto conmigo y decir, bueno, sobreviví, no me dormí del todo, cabeceé un poquito. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Y conmigo qué? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Estamos en el nuevo pacto. En el nuevo pacto no hay que matar cordero ni vaca. No hay que hacer nada de eso. ¿Qué tiene que ver eso conmigo hoy? Permítame darle 3 motivos. El primero, la ordenación sacerdotal nos recuerda a todos el efecto contaminante del pecado y el juicio de Dios por el pecado. Al leer esta porción impregnada de sangre, mis amados hermanos, no solamente por la consagración de los sacerdotes, sino todos los días, todo el día, por todos los siglos, hasta que llegara Cristo, es un recordatorio de que el pecado para Dios no es poca cosa. Animales tuvieron que morir para que la gente tuviera comunión con Dios. Ahora, yo no estoy aquí haciendo ninguna apelación a la Sociedad Protectora de Animales. Allá hubieran hecho un caso enorme con la cantidad de animales muertos. Pero el punto no es ese, hermano. ¿Sabe cuál es el punto? Que esos animales sacrificados apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora permítame hacer una pregunta desde el fondo de mi corazón. Si Dios no escatimó a su Hijo para matarlo en una cruz a causa de su pecado y el mío, ¿qué nos hace pensar que a nosotros el Señor no va a dar base por bola con el pecado? ¿Qué le hace pensar que usted y yo podemos decir, bueno, el pecado realmente no es tan importante, estamos en tiempo moderno, yo soy libre en Cristo y vivo por gracia, por medio de la fe, y por eso ya el pecado no es problema, y puedo pecar un poquito aquí y no pasa nada? Hermanos, recuerden lo que dijo el apóstol: pecaremos para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera. Porque aquel que peca conscientemente ignora el costo de su redención, mis amados hermanos. Litros y litros de sangre apuntan al efecto contaminante del pecado, no solamente en la persona, sino en todo el campamento. Y en última instancia, apunta al juicio de Dios por el pecado, porque ¿saben qué sucedía con esos animales, hermanos? Eran consumidos por fuego. Y ese fuego es sinónimo de la ira de Dios por el pecado. De modo, mi amado hermano o amigo que me escuchas, si aún hoy no has puesto tu mano sobre el Cordero que quita el pecado del mundo, te exhorto que las pongas. ¿Saben qué es lo segundo que nos recuerda la ordenación? Que nosotros nos acercamos a Dios en sus términos, no en los nuestros. A Dios se le sirve, se le adora como Él quiere. Si no es como Él quiere, pasa lo que le pasó a Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan, hermanos? Inmediatamente consumido por el mismo fuego que estaban inventando a mejorar. ¿Saben qué me recuerda eso, hermanos? Acompáñenme a su Biblia brevemente a Jueces capítulo 17, versículos 5 y 6, porque creo que esta es la parte profunda de este mensaje, mis amados hermanos. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiamos el libro de Jueces? Había una frase que se repetía a lo largo del libro: no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Lea conmigo Jueces 17, 5 y 6. Había un hombre no filisteo,
no fereceo, no eteo, era de la tribu de Efraín, que se llamaba Micaía, que tenía un cartel de adoración pagana en su casa. Pero miren lo que dice el versículo 5. Este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo, miren lo que hizo, hermano, efod. ¿Dónde se usaba el efod, hermanos? En el tabernáculo. ¿Dónde se ordenaban a los sacerdotes? En el tabernáculo, no en la casa. E hizo terafines. ¿Y qué hizo? Consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Su hijo no era ni levita, no tenía nada que ver por ningún lado con Aarón. Pero él dijo, yo voy a hacer mi propio sacerdocio aquí, porque yo adoro al Señor a mi manera. Y el texto de hecho lo dice, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. A Dios se le adora en su propio término. Más adelante llega un levita que andaba paseando por ahí y dice, tú mismo eres, votó al hijo. Mire lo que dice el versículo 12, perdón. Y Micaía consagró al levita, él lo consagró, no el sumo sacerdote. Él se consideraba el sumo sacerdote, él lo consagró y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y miren lo que dice Micaía en el versículo 13, que es lo que muchos de nosotros decimos. Ahora sé que Jehová me va a prosperar porque tengo un levita por sacerdote. Y algunos de nosotros andamos por ahí diciendo, oh, el Señor me tiene que bendecir por cualquier cosa, menos por lo que Dios dice que te tiene que bendecir. A Dios se le adora y se le sirve como Él lo estipuló. ¿Ok? Tercero y último, hermano, y probablemente lo más importante, y nuevamente pido disculpas, pero creo que esto es importante. El pueblo de Dios tiene una vocación particular. Y la historia que vemos aquí se aplica directamente a usted y a mí. El pueblo de Dios o el creyente redimido está consagrado para el servicio divino. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? El pueblo de Israel tenía la vocación de ser un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que dice Éxodo 19:6. ¿Quiere decir entonces que lo que tenían que ser santos nada más eran Aarón y sus hijos? No. Aun cuando ellos fueron los que fueron ungidos inicialmente, todo el pueblo debía reflejar esa realidad. Aún hoy está vigente. El trabajo de los diáconos no es ser él el único santo. El trabajo del pastor no es el único trabajo, es ser santo. Todo el pueblo de Dios es santo. Levítico 19:2 nos dice, sed santos porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. Así que si usted fue redimido, hermano, usted fue consagrado para el servicio divino y fue llamado a santidad. Y esa consagración requirió de un lavamiento de agua, igual que el sumo sacerdote. Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ese manantial abierto, Cristo Jesús. Note, Tito 3, versículo 5, para los que anotan. Nos salvó. El Señor nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Somos lavados por el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Por eso cuando vemos 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, cuando se nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, ¿qué cosa, hermano? El reino de Dios.
Pero note el versículo 11, es precioso, hermano. Mire lo que dice el versículo 11. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido, ¿qué, hermanos? Lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuáles son las aguas que simbolizan nuestra limpieza? Las aguas bautismales, que simbolizan la obra regeneradora del Espíritu Santo, pasándonos de muerte a vida. Y yo pude haber sido lo que fuera, pero ahora mi identidad está en Cristo. Por eso se nos dice igualmente que dicha consagración requirió también para usted y para mí una nueva vestimenta. ¿Y cuál es mi nueva vestimenta? La justicia de Cristo. Lo que yo tenía eran trapos de inmundicia, pero Cristo me cubrió con su justicia, la cual es aceptable delante de Dios. Por eso se nos exhorta, hermanos y hermanas, vistámonos del viejo hombre, del nuevo que vive para justicia, para santidad. Esa es nuestra vocación. Fuimos consagrados con una nueva vestimenta también. Y también dicha consagración requirió de unción con aceite. Primera de Juan 2:20 dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Y como tienen la unción del Santo, conocen todas las cosas. Mis amados hermanos, el Espíritu de Dios nos capacita para vivir por y para Cristo. Y hermanos, con esto cierro. Dicha consagración, dicho llamado que tiene usted, es el resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Provisión divina para su consagración y la mía. Un sacrificio costoso, el de su propio Hijo. ¿Saben por qué? Su Hijo sería la ofrenda por el pecado de aquellos que fueron consagrados. Según de Corintios 5:21 nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y le digo más, hermano, el sacrificio de Cristo fue tan similar al verdadero, digámoslo así, o del Antiguo Testamento, que el sacrificio de Cristo, según Hebreos 10, fue hecho también fuera del campamento, para que usted y yo entendamos. Nuestro Señor fue sacrificado fuera de Jerusalén, no dentro. Y por ende estamos llamados entonces a vivir por Él fuera del campamento. ¿Vive para Él fuera del campamento o nada más vive para Él aquí adentro? Es la pregunta que tengo que hacer. Vivimos para Él adentro y afuera del campamento. Y noten, mis amados hermanos, Él fue el verdadero holocausto de olor fragante delante de Dios. Y Él fue absolutamente consagrado a Dios como nuestro sumo sacerdote de principio a fin, a tal punto de que sin pecado, por cumplimiento de la justicia, pasó por las aguas bautismales y aún así fue ungido ese mismo día por el Espíritu Santo, declarándolo el Mesías, el ungido para la gloria de Dios. Usted es lo que es por la gloria de Dios y por ende está llamado a vivir por Él y para Él en virtud de su sacrificio. Y debo preguntar entonces, ¿para quién vive usted? ¿Usted vive para el gobierno? ¿Usted vive para el placer? ¿Usted vive para el juego? ¿Usted vive para el entretenimiento? ¿Usted vive para Cristo? Y note, hermano, que vivir para Cristo no necesariamente niega ninguna de las anteriores. Pero nosotros no vivimos por lo que pasa, sino que vivimos por Cristo y para Él. ¿Cómo se ve eso, hermanos? Y ya me callo. Lo primero, la incineración de la gordura en el altar representa lo mejor del animal, ¿cierto? Se supone entonces que debemos entregarle lo mejor de nuestras vidas al Señor. Nuestras vidas son para Él, lo mejor de ellas. El hombre interior debe renovarse diariamente por el Espíritu del Señor para buscar satisfacer a su Señor. ¿Cómo usted vive para Él? Primero, disfrutando de la comunión con Él. Vuelvo y pregunto, ¿para quién vives y por quién vive? Sea su oración
igual que la del salmista. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es Dios su porción. ¿Sabe? De hecho, hermano, el sacerdote podía comer de la porción. Usted y yo hoy vamos a comer de la porción que señala comunión con Dios. ¿Usted la disfruta? ¿O es un dolor? ¿O es una carga? ¿O es un problema? Si lo es, no ha entendido el costo del sacrificio. Finalmente, hermanos, ¿cómo se ve en la práctica sirviendo al Señor? Utilizando sus dones y talentos para la gloria de Dios, en la iglesia y en el mundo, amando a su prójimo, amando al hermano que es difícil de amar, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales, exhortándonos todos al amor y a las buenas obras. Así vivimos en servicio al Señor, no solamente los domingos, sino de lunes a domingo. La pregunta entonces es, ¿has sido consagrado? ¿Has puesto tus manos sobre el Cordero? ¿Has sido lavado? ¿Has sido vestido? ¿Has sido ungido? Si lo has sido, vive para tu Dios. Y si no lo has sido, aún hay esperanza. Él sigue llamando. Él está a la puerta. El que a Él viene, Él no le echa fuera. Señor los bendiga ricamente, mis amados hermanos. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos lo valioso del sacrificio en la cruz del Calvario. Te rogamos en esta hora, Señor, que nos ayudes a vivir conforme a la vocación. Padre, tú nos has lavado. Tú nos has lavado por tu palabra. Quisiéramos decirte, como el apóstol Pedro, pero ya tú nos has lavado todos. Ya nos has lavado completos. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque nos cubriste de justicia. Gracias porque nos ungiste con el Espíritu Santo, por el medio del cual podemos vivir por ti y para ti. Gracias, Señor, porque nos haces partícipes de la comunión contigo. Gracias porque limpias nuestros pecados y has tocado nuestros lóbulos, nuestras manos y nuestros pies, de modo que podamos vivir por lo que dice tu palabra, actuar sujetos a la misma para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, te lo pedimos. Somos débiles, pero en ti confiamos. En Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.